mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Ya estamos con ustedes de nuevo y hoy le traemos un tema que continuamos, como les dije la vez pasada, que íbamos a seguir con esta secuencia sobre el tema titulado una serie llamada Un lector agradecido. Y justamente lo que hoy traemos para ustedes es la consecución, las otras habilidades que tenemos que desarrollar como emprendedores dentro de esta maravillosa industria que es de la venta directa o del network marketing o de cualquier emprendimiento que estés haciendo o que estemos haciendo. Pero antes quiero agradecerles de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, toda la ayuda que me han dado al suscribirse al canal. Estamos a punto de conseguir los 20,000 suscriptores. Para mí significa muchísimo porque ustedes saben que definitivamente pues nos aporta, nos ayuda, nos anima a continuar en esta actividad de traerles para ustedes o llevarles a ustedes información que pueda ser de utilidad, pero información no teórica, una información en la cual la gran parte, la mayoría de las veces ha sido de experiencias vividas con ella. Así que les agradezco y apóyenme para llegar ya a esos 20,000 suscriptores en la siguiente semana. Pero antes de comenzar, igualmente quiero darle las gracias a aquellas personas que han hecho sugerencias y algunos comentarios, como por ejemplo el que ya han sugerido los títulos de otros libros que podamos resumir. Les prometo que una vez que finalicemos este título acerca de GoPro al estilo profesional, nosotros podamos tocar algunos de estos que nos han sugerido. Empecemos. La segunda habilidad que necesita todo emprendedor que se dedica a la venta directa, a el network marketing o a cualquier emprendimiento, justamente tiene que ver con esa habilidad de poder presentar el producto, hacerlo atractivo a los ojos de aquella persona que tú consideras que puede ser tu cliente. Y en segundo lugar, es la habilidad de poder presentarle a ese prospecto que ya lograste con la habilidad anterior, nuevo, de poderle presentar el plan de negocio o presentarle tu empresa. Y eso es lo que Eric Ward presenta a la hora de estos dos títulos precisamente, o de esta segunda habilidad. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos en un mercadeo en red o en una venta directa? Lo primero que queremos es que toda nuestra familia o nuestros familiares o amigos cercanos, nosotros queremos justamente que conozcan del producto. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que o nuestra familia o nuestros amigos cercanos o nuestros vecinos ya nos ven a nosotros como que somos unos cazadores que estamos detrás de la presa para que nos compren la mercancía que estamos ofreciendo o el producto que estamos ofreciendo. O simplemente queremos que todo el mundo entre a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo considero que debe de ser una oportunidad para todo el mundo. Y terminamos, de verdad se los digo, después de años de experiencia, terminamos siendo así mal visto tanto por la familia como también por nuestros amigos, porque nos ven a nosotros con cara de tiburones, nos ven a nosotros con cara de cazadores. Y la verdad que esto, en lugar de ayudarnos a avanzar en el negocio, lo que termina es desprestigiándonos, lo que termina es creando entre nosotros, en nuestra imagen, en el entorno donde nos desenvolvemos, una sensación de que cuando nos miran, inmediatamente en la mente del familiar o en la mente del amigo está pensando, bueno, ¿y ahora qué me trae? ¿Ahora qué me quiere ofrecer? Y perdemos total credibilidad. ¿Por qué? Simple y llanamente no lo hacemos al estilo GoPro, no lo hacemos al estilo
profesional. ¿Qué es lo que Eric Ward en su libro y qué es lo que realmente a mí en lo personal me ha ido enseñando? Tantos errores que he cometido a lo largo de hacer este tipo de actividad. Bueno, que la habilidad que tenemos que desarrollar va más allá de presentar el producto por presentarlo o presentar el negocio por presentarlo. Lo que tenemos que hacer, según Eric Ward y según lo que yo he podido aprender a lo largo de estos años, es que lo más importante es poder desarrollar la habilidad de poder crear relaciones, de poder generar unas relaciones entre la familia y entre los amigos valiosas. Ahí es donde está una de las principales claves a la hora de yo poder tener éxito en mi emprendimiento. El yo poder desarrollar esa habilidad de crear relaciones sanas, de crear relaciones genuinas, sinceras. No simplemente como muchos ahora, a través de las redes sociales, que tienen 2, 3, 4, 5 años, sin hablar con nosotros, sin vernos, pero como entraron en un multinivel o entraron en una venta directa, entonces para contactarnos, lo primero que hacen es que nos mandan ese fulano, hola, y nos quedamos así en frío, hola, y entonces si medio le respondemos, ¿cómo está fulano? Qué gusto de poder saludarte y ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Después que hemos hecho eso, inmediatamente no ha pasado ni siquiera un día o quizás ni siquiera horas cuando inmediatamente ya nos están invitando a que compremos un producto o a que participemos del negocio donde ellos están involucrados. Cuando de verdad aquella relación está rota, aquella relación no existe, porque definitivamente esa habilidad tiene que estar de una manera consciente en mí como profesional de lo que yo estoy haciendo, que yo necesito crear relaciones sinceras, relaciones estables, relaciones que no solamente con el familiar, no solamente con el amigo, sino con las personas que yo voy conociendo, con esas personas yo necesito crear esa relación. Y esa relación, una vez que ya estoy bien así cerca, bien compenetrada, el siguiente paso de esa relación es justamente poderle ofrecer una solución a esas personas con las cuales yo he hecho una relación. Llámese si mi producto puede cubrir alguna de esas necesidades o si el plan de negocio que tiene mi empresa puede ayudar a esa persona a que definitivamente también pueda ver ella una oportunidad de lo que yo estoy logrando. Porque ya yo debo de tener resultado, ya yo debo de tener evidencia para que justamente a la hora de ofrecer una solución no sea una solución teórica, no sea una solución simple y llanamente así fugaz, de entusiasmo, de números alegres, en donde yo lo que quiero es contagiar a la persona para que se venga conmigo. Ese no es el camino. El camino, después que hemos logrado desarrollar esas relaciones, ofrecerle una solución genuina, verdadera. Pero eso sí, desprendiéndote del resultado final. Porque esa es otra cosa. Que muchas veces logras desarrollar una relación, pero en tu mente lo que tienes es el único objetivo es de venderle a esa persona. Y si esa persona no te llegase a comprar por las razones que fuesen, entonces terminas con una enemistad, terminas con un disgusto, ya no quieres llamarle más, ya no quieres mostrarle ese afecto que al principio le mostraba. Eso es lo que está revelando en ti, que no hubo sinceridad, que no hubo franqueza a la hora del desarrollo de esa relación. Pues yo te recomiendo que tienes que quitar la carga emocional del resultado, porque independientemente de la relación que hayas logrado efectuar
con esa persona, independientemente, compre o no compre, debes de seguirla, porque eso es ser genuino, porque a lo mejor esa persona en ese momento determinado no tiene el recurso, no comprendió lo que el producto tuyo podía cubrir, esa necesidad que tenía, o simplemente no era el momento para esa persona. Pero quizás, dependiendo de la reacción que tú y yo podamos manifestar delante de esa persona puede identificar a algún amigo de él o de ella, que no necesariamente tiene que ser tu amigo, pero que ella ve en esa necesidad que tiene su amigo una posible solución con el producto que tú puedas tener. Y ahí se da la magia para que tú puedas lograr tener un resultado, llámese de venta en el caso de esa persona. O si le presentas el negocio a esa persona y no es su momento, o si le presentas el negocio y la persona no comprendió porque está viviendo una etapa muy especial en su vida, que no es el momento para ella poder emprender, tampoco te disguste, porque tenemos que entender algo muy claro en nuestra mente como emprendedor de la industria de la venta directa, que no todos van a entrar contigo y no todos los que quieran empezar el negocio contigo lo terminan desarrollando. Eso lo tenemos que entender. Y entonces, ¿por qué te tienes que disgustar con una persona que has logrado desarrollar una relación estable, armoniosa, muy sincera, muy franca, y simplemente porque no vio la oportunidad ya lo vas a descartar como tu amigo, o ya lo vas a descartar como una persona que realmente costó desarrollar eso que lograste hasta ese punto? Ahí es donde nosotros entendemos quién es el profesional y quién no es el profesional. Entonces, en lugar de verte como un tiburón, como un cazador, como una persona que sale a dispararle a todo aquel que ve por delante, no te hace ser profesional. La segunda habilidad, y sumamente importante a la hora de desarrollar un negocio de venta directa o de emprendimiento, créemelo que está en la habilidad de poder desarrollar relaciones sinceras y estables. Mi querido amigo, no te confundas. No pienses que hacer un negocio de esta naturaleza es diferente a los otros negocios. Una persona que tiene una carnicería, una persona que tiene una ferretería o una tiendita pequeña, esa persona necesita crear relaciones estables con sus proveedores. Necesita crear relaciones estables con su clientela para que pueda prosperar su negocio, para que pueda ser recomendado su negocio. Y entonces, ¿qué te hace pensar que el negocio nuestro de venta directa o de network marketing va a ser diferente? ¿Por qué crees que un médico que logra desarrollar relaciones estables con sus pacientes puede pasar una segunda generación y los hijos de ese paciente siguen atendiéndose con el mismo médico? Porque entendieron que lo más importante, aparte de el producto y el negocio, que lo debes de conocer muy bien, lo más importante es la relación que debes de desarrollar con cada persona que empiezas y decides hacerlo. Entonces, ¿es fácil crear relaciones estables? No, no es fácil. ¿Y sabes cuál es el principal obstáculo que yo en lo personal he podido observar en mí mismo? En que muchas veces nosotros no tenemos apertura hacia las demás personas. Llevamos una vida muy cerrada, muy miedosos de que otros nos conozcan, de poder ser transparentes con otros, tratando y pretendiendo de que otros sean transparentes con nosotros, y eso es imposible. Para que una relación, ya sea de familia o ya sea de amigos, pueda ser transparente, tenemos que ser estable y ser muy sólida. Nosotros tenemos que ser transparentes con ellos para que ellos a su vez puedan ser transparentes con nosotros. Y ahí es donde se da la magia.
¿Cuánto tiempo puede pasar eso? Puede pasar semanas, puede pasar meses y quizás pueden pasar años para que tú puedas hablar o invitar a alguien a un proyecto o presentarle un producto. Esa es la realidad. Por eso es que muchos se dan un choque a la hora de emprender. Y mira, voy a terminar para no alargar este video. Siempre he dicho que personas que inician en una red de venta directa o de emprendimiento o de lo que tú quieras emprender y a veces no tienen el resultado inmediato, es porque sus vidas han estado rodeadas muchas veces de trampas, engaños, de no sinceridad con las personas, en donde te han sorprendido con mentiras, donde has llevado una vida desastrosa, y entonces llegas al negocio y tú pretendes que las personas que antes te conocieron como eras simplemente cambien de la noche a la mañana, de un día para otro, porque tú ahora estás haciendo un tipo de negocio y ya te convertiste en empresario. No, es necesario que empieces a trabajar con tu persona para que las personas con las cuales te estás relacionando puedan observar los cambios, puedan observar todo ese crecimiento que tú has tenido, para que puedas empezar a generar en ellos credibilidad, confianza y que tú te puedas acercar a ellos. Así que el tener éxito en un negocio, en un deporte, en un arte, tiene que ver con tu vida. Entonces no es algo así facilito que yo soplé y se convirtió en una botella. Froté la lámpara, salió un genio y ya yo lo logré. No, tiene que ver con congruencia de tu vida. Tiene que ver con todo lo que está a tu alrededor. Pero sobremanera es desarrollar la capacidad y la habilidad de crear relaciones sanas y relaciones sinceras, para que después puedas ofrecerle una solución a esos que hoy compartes esa relación, ya sea en cuanto al producto que estés ofreciendo o en cuanto al negocio que les quieras compartir. Así que te deseo mucho éxito y espero que este video haya sido de ayuda para ti como complemento a esta revisión de este libro GoPro que el señor Eric Worre nos presenta, la forma de cómo convertirnos en profesionales de la venta directa o del network marketing, y yo le agrego del emprendimiento. Hasta la próxima.